Hola, en este video me gustaría mostrarte cómo utilizar la herramienta creadora de formas. Lo vamos a ver primero aplicado al dibujo de un cohete y luego vamos a ver cómo utilizarla para hacer unas formas entrelazadas como las que se usan para el diseño de logotipos. Vamos. El primer paso va a ser colocar la imagen en mapa de bits, si es que tenemos un ejemplo de alguna imagen que hayamos encontrado en internet o algún boceto que hayamos hecho a mano alzada. La colocamos en Illustrator mediante el comando archivo colocar. En este caso estas imágenes son imágenes en JPG, pueden ser también PNG. Las colocamos dentro de Adobe Illustrator, le damos el tamaño necesario a la mesa de trabajo. Dentro de la herramienta mesa de trabajo podemos hacer doble clic para que la mesa de trabajo se redimensione y se encaje a la imagen, o podemos modificarla desde los manejadores que tiene en las esquinas. Una vez que esté hecho eso, volvemos a la flecha negra. Estas imágenes se van a colocar en la capa 1, que es la capa que viene por defecto con Adobe Illustrator, así que lo próximo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre la capa 1, sobre la miniatura de la capa 1, para convertir esta capa a plantilla. Tildamos la opción plantilla y le damos clic OK. Esto va a hacer que se baje la opacidad de la capa y quede bloqueada para que sea más fácil dibujar encima. Por ese motivo es que nos aparece el lapicito. Entonces lo próximo que vamos a hacer en el panel capas, desde el menú, es crear una nueva capa, o también podemos hacer clic en el más que aparece en la esquina inferior derecha. En esta capa es la capa en la cual vamos a dibujar. Lo próximo que voy a hacer es tomar los colores de la imagen para poder utilizarlos después. Si esta parte no te interesa, adelántala y anda derecho a la parte del dibujo. Para esto lo que voy a hacer es dibujar unos cuantos círculos. Voy a empezar dibujando uno, lo voy a duplicar manteniendo presionado Alt, arrastro, agrego Shift, esto es Option para Mac y después Shift, y después con Control D o Command D lo repito para hacer varios círculos. Seleccionando uno a uno, vamos a seleccionar, tomar la herramienta cuentagotas con la I latina y hacer clic sobre el color que queremos copiar. Si nos quedamos en la herramienta cuentagotas, podemos apretar Control o manzanita para la Mac para cambiar a la flecha negra temporalmente, y después seguimos haciendo clic sobre los colores que queremos tomar de la plantilla. Este me parece que sobra, así que lo voy a eliminar. Acá tenemos entonces los colores que vamos a utilizar para colorear la ilustración. Podemos seleccionarlos y en el panel muestras elegir desde el menú añadir colores seleccionados, y ahí los va a añadir entonces al panel muestras. Son todos colores globales, así que eso está bueno. Y si queremos crear un set a partir de estos, podemos seleccionarlos. Control Z, asegurémonos de no tener nada seleccionado primero. Seleccionamos las muestras, clic en la primera, shift clic en la última y hacemos clic en la carpetita para añadirlos a un grupo de colores. Esto lo vamos a tener para después. Ahora vamos a empezar a dibujar esta ilustración utilizando la herramienta creadora de formas. Vamos a empezar por una de estas nubecitas. La herramienta creadora de formas se encuentra en la barra de herramientas. El atajo es Shift M y es una alternativa al panel buscatrazos. El panel buscatrazos lo podemos abrir desde el menú Ventana. Es un panel que está en Illustrator desde hace muchísimo tiempo. Se pueden hacer más o menos las mismas cosas, pero no es muy intuitivo. Pero bueno, las dos cosas sirven. Generalmente sirven para escenarios distintos, suele ser más conveniente una u otra. La herramienta creadora de formas fue una edición de hace algunos años que trata de ser un poco más visual y un poco más intuitiva, pero sirve para hacer las mismas cosas que podríamos hacer en el panel buscatrazos. Lo que vamos a hacer entonces con la herramienta elipse es dibujar un círculo, seleccionarlo con la flecha negra, mantener presionado Alt u Option para Mac, duplicar. Yo añadí Shift ahí para restringir el ángulo, nuevamente con Alt presionado duplico esto y una vez más duplicamos nuevamente, y ahora con Shift presionado agrandamos un poco el círculo del medio. Y ahora lo que voy a hacer es pasar al modo contornear con Control Y o Comando Y para la Mac, elegir la herramienta segmento de línea
y con las guías inteligentes activas, gracias a las guías inteligentes aparecen estos cartelitos de ancla alineado con el centro, etc. Si no están activas, se activan desde el menú Ver guías inteligentes o con Control U, comando U para Mac, el atajo. Desde el punto de ancla voy a dibujar con Shift para restringir el ángulo hacia el punto de ancla del círculo de la derecha. Si desactivo la visualización de la capa plantilla, esto es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo utilizamos esto para combinar estas formas con la herramienta creadora de formas? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los trazados con los cuales queremos trabajar. En este caso, todos. Así que los seleccionamos con la flecha negra y vamos a elegir la herramienta creadora de formas. Esta herramienta tiene 3 modos: combinar, borrar y extraer. Si vamos pasando por encima de las formas, Illustrator va a ir resaltando las áreas con las cuales puede trabajar, que generalmente son los objetos, las intersecciones y los espacios en negativo. En este caso, nosotros queremos combinar todo esto, combinar las formas, pero añadir el espacio negativo que se forma con la línea, porque en realidad acá no hay un objeto, esto es un hueco, podríamos decir. Con ese hueco también podemos trabajar. Y si vemos, el cursor tiene un más a la derecha. Esta flechita negra que es el cursor, a la derecha tiene un más, lo cual nos indica que esta herramienta por defecto está en modo combinar. Es decir, que si nosotros hacemos clic y arrastramos, estaremos combinando objetos. En este caso la capa tiene el color identificatorio rojo, así que aparece en rojo la forma que está quedando, para que podamos ver cómo nos va a quedar. La idea es arrastrar sobre todo lo que queremos combinar y una vez que lo tenemos, soltamos el cursor y allí quedaron combinadas las formas. Vamos a seguir viendo los otros modos y de paso seguir dibujando sobre el cohete. Ya te llevo de vuelta al curso, pero antes quería comentarte algo. Si te interesa aprender Illustrator desde cero, paso a paso, de lo más sencillo a lo más complejo, te invito a ver mis cursos online. Te dejo el link en la descripción del video. Seguimos. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es dibujar los 2 círculos, los 2 elipses en realidad que componen el cohete, lo más prolijito posible. Ahora selecciono este con la herramienta de selección y con Alt presionado, Option para Mac, lo duplicamos. Si es necesario lo podemos ajustar un poquito. Ahora, seleccionando estas 2 formas, vamos a la herramienta creadora de formas y acá vemos entonces que nos identifica las 3 partes con las cuales puede trabajar. Podemos hacer distintas cosas acá. Si hacemos clic sobre la intersección, estaremos extrayendo esa intersección. En ese caso, ¿qué pasa? Yo hice clic, ahora voy a la flecha negra y tenemos 3 elementos. La intersección y los 2 elementos de los costados, que podemos borrar y conservar la intersección. Otra opción sería, así que voy a hacer Control Z para deshacer, con la herramienta creadora de formas, restar. Este es el otro modo que tiene. Manteniendo presionado Alt, vamos a ver que aparece un menos al lado del cursor. Alt en PC, Option en Mac, hacemos un clic acá y lo que estamos haciendo es eliminar las partes que no queremos y dejar la intersección. Es lo mismo que antes, pero de otra forma. Lo mismo vamos a hacer con estos círculos de acá. Dibujamos los 2 círculos y ahora seleccionamos los 2 círculos y con la herramienta creadora de formas vamos a mantener presionado Alt y hacer clic y arrastrar. De esta forma le estamos diciendo a Illustrator que queremos borrar esas 2 partes del dibujo. Vamos a ver con un círculo esta parte de acá arriba.
Seleccionamos los dos elementos y con la herramienta creadora de formas hacemos un clic en la intersección y ahora volvemos a la flecha negra, hacemos un clic afuera para deseleccionar, tomamos la parte superior del elipse y lo eliminamos. Entonces acá tenemos este pedacito separado del cohete. Bien, vamos a hacerlo ahora con esto que está por acá. También podríamos dibujar todas las formas y después ir haciendo estas operaciones con la herramienta creadora de formas. Pero es un poco más difícil porque tenemos demasiado poblado de elementos la mesa de trabajo y a veces eso confunde un poco. Seleccionamos los dos elipses, vamos a la herramienta creadora de formas y yo voy a hacer Alt Click, Option si estás en Mac, para restar esas dos partes y conservar la intersección. Y ahora vamos a ver estos cositos de acá abajo, que los vamos a hacer con un círculo. Hay muchas formas de hacer lo mismo en Illustrator, esto lo podríamos resolver de otra forma también, pero como el propósito es mostrar la herramienta creadora de formas, lo que vamos a hacer es un círculo y un polígono de 3 lados. Con la flecha negra lo vamos a transformar desde el manejador del cuadro delimitador. La idea es que nos quede, acá vamos a tener que trabajar con bastante zoom, más o menos ahí. Y ahora seleccionando estas dos, con la herramienta creadora de formas, hacemos clic y arrastramos. Esto es para combinar esos dos elementos. Entonces vemos que la herramienta creadora de formas tiene 3 modos. Combinar, que es este que vimos. Borrar, que es el que vimos anteriormente. Y extraer. Extraer sería una especie de intersectar, pero funciona tanto para espacios positivos como negativos, así que eso está bueno. Bien, y nos falta acá también restar esta parte inferior del cohete, así que vamos a dibujar ahí un rectángulo, seleccionamos las dos formas y con la herramienta creadora de formas vamos a mantener presionado Alt, hacer clic y arrastrar. En este caso siempre tengamos en cuenta que solo se afectan los objetos que seleccionamos previamente. Este objeto de acá no se va a ver afectado porque no lo habíamos seleccionado. Y entonces cortamos la parte inferior del cohete. Y para hacer esta parte de otro color, también lo que vamos a hacer acá es dibujar un rectángulo, seleccionar los dos objetos y con la herramienta creadora de formas vamos a hacer un clic sobre esta parte inferior. Y luego con la flecha negra volvemos y seleccionamos los dos extremos y los eliminamos. Si queremos ir viendo cómo está quedando, podemos desactivar la visibilidad de la capa plantilla. En este caso los elementos no tienen relleno ni tienen trazo, entonces si salimos del modo contornear, al menos para mí, no voy a ver nada. Así que lo que voy a hacer es seleccionar todo y apretar la D para que les aplique blanco y negro, que son los colores por defecto. Y acá estoy viendo que me quedó este pedacito de abajo, no sé qué pasó, así que lo voy a borrar. Después es probable que tengamos que modificar el orden de los elementos, traer algunos al frente, enviar otros detrás. Eso lo podemos hacer desde objeto organizar. Bueno, lo último que vamos a hacer acá es dibujar estos dos círculos y alinearlos, seleccionando los dos círculos y el cohete. Lo que vamos a hacer es hacer nuevamente un clic sobre el cohete para configurarlo como un objeto clave y ahora desde el panel alinear, ya está configurado alinear con objeto clave, elegimos centrar horizontalmente. Sacamos el cohete de la selección y ahora elegimos centrar verticalmente. Y ahí nos quedan perfectamente centrados. Otra cosa que nos estamos olvidando acá es, veamos que tiene un color más claro de un lado y más oscuro del otro. Así que lo que vamos a hacer es dibujar una línea que atraviese el cohete verticalmente
Y ahora seleccionando la línea y el cohete vamos a ir haciendo clic. Elegimos la herramienta creadora de formas y hacemos clic de un lado, clic del otro. Volvemos a seleccionar la línea y la forma superior y hacemos lo mismo. Clic de un lado, clic del otro. Esto para todo lo que tenga distinto color de un lado que del otro. Que en este caso, vamos a hacer clic de un lado. Acá lo vamos a tener que unificar porque nos está identificando dos partes y no queremos dos partes, así que vamos a hacer clic y arrastrar. Y nos queda en la parte inferior también clic de un lado, clic del otro y por último este elemento de acá. No nos quedó línea acá, yo estoy chequeando a ver qué es lo que puedo seleccionar. Este pedacito hay que eliminarlo, este pedacito que queda debajo también, y lo que voy a hacer es dibujar otra línea que atraviese este elemento y seleccionando la línea y esta forma con la herramienta creadora de formas vamos a hacer clic de un lado, clic del otro. Volvemos a la flecha negra y el pedacito de línea que borró se puede eliminar. Si desactivamos la visibilidad de la plantilla podemos ir viendo cómo nos está quedando el dibujo. Ahora vamos a tratar de colorearlo. La idea es ir seleccionando las formas y aplicando los colores que teníamos previamente. Estos dos objetos hay que enviarlos detrás, así que los vamos a seleccionar, ir al menú Objeto, Organizar, Enviar detrás. Y seguimos coloreando. Estos dos también los vamos a enviar detrás. Creo que hay algún color que olvidamos tomar de la plantilla, que es este gris más oscuro, así que yo lo voy a tomar con el cuentagotas. En el caso de la ventana, si vemos el original, tiene gris oscuro de un lado y gris claro del otro. Así que acá lo que vamos a hacer es dibujar una línea que atraviese. Vamos a seleccionar los tres elementos y con la herramienta creadora de formas vamos a hacer clic sobre el anillo derecho y clic sobre el anillo izquierdo. Y esta parte del medio hacemos clic y arrastramos para unificarla. Y seguimos aplicando los colores. Por último, lo que voy a hacer es seleccionar todo esto y quitarle el color de trazo. Así que en el panel muestras voy a hacer un clic sobre la propiedad de trazo y elegir el atributo ninguno. Bien, ahí tenemos el cohete. Nos estaría faltando el fondo, que lo vamos a hacer con un rectángulo. Lo enviamos detrás. Elegimos el cuentagotas con la I y hacemos clic sobre el celeste del objeto de al lado. ¿Dónde está nuestra nube? Bueno, la nube está por ahí, pero está invisible, así que vamos a ir a Control Y para seleccionarla y le vamos a dar color blanco, que debería estar en el panel muestras, pero no está, así que lo buscamos en el panel color. Relleno blanco. Bueno, podríamos seguir dibujando el resto de los elementos con la misma técnica. La herramienta de formas nos va a permitir trabajar con tres modos: combinar, borrar y extraer. Extraer es por ahí el más raro, pero vamos a ver un ejemplo donde lo podríamos usar. Imaginemos que queremos sacar el espacio negativo que queda entre estos círculos. Si seleccionamos todos los círculos y elegimos la herramienta creadora de formas, al pasar por los círculos vamos a ver que va resaltando todas las áreas con las cuales puedes trabajar. Hacemos clic en el espacio negativo y después con la flecha negra volvemos y eliminamos los elementos que no queremos. Esta es una forma de diseñar, trabajar en
formas simples hechas a partir de formas geométricas con la herramienta creadora de formas. No nos olvidemos de todo el panel buscatrazos porque está bueno y en ocasiones cuando tenemos muchas cosas complejas, estas nubes de acá, por ejemplo, conviene trabajarlas con el panel buscatrazos con la opción combinar. Te voy a mostrar por qué. Lo voy a dibujar acá mismo. Si dibujamos muchas formas, muchos círculos, en este caso vamos a hacer unos cuantos, yo trato de que se ajusten al original, pero no pasa nada. La idea es tener muchos elementos de distintos tamaños. Vamos a ver qué pasa ahora cuando nos queremos combinar con la herramienta creadora de formas. Estos son problemas que empiezan a surgir después y no sabemos muy bien cómo solucionarlos. Estoy cubriendo acá los espacios que quedan vacíos hasta llegar al borde de la mesa de trabajo. Bueno, imaginemos que esto es lo que va a hacer todo ese humo de despegue del cohete. Selecciono todos los elementos, elijo la herramienta creadora de formas y ahora fíjense todos los pedacitos que tengo para trabajar. Por más que me tome el trabajo de ir arrastrando, lo cual es bastante molesto, es muy probable que esto no me quede del todo prolijo. Ahora vamos a ver. Imaginemos que yo arrastré por ahí. Bien, suelto. Me quedan agujeritos, porque no los vi, ni idea, eran chiquititos, qué sé yo, se me pasaron. Igual me llevó un montón de tiempo. ¿Qué prefiero hacer? Abrir el panel Busca Trazos y con un clic sobre Unificar, listo, ya está. Problema solucionado. Y ahora para eliminar todo el resto dibujamos un rectángulo y lo podemos hacer con la herramienta creadora de formas o también en el panel buscatrazos podemos elegir formar intersección. Entonces listo, tenemos mi intersección y el resto ya se eliminó, no lo tenemos que eliminar manualmente. Así que este panel y esta herramienta son dos cosas súper útiles para trabajar en Illustrator con formas geométricas, pero creando formas un poco más complejas. Ahora vamos a ver otro ejemplo para utilizar esta herramienta sobre formas geométricas del estilo logotipo. Bien, acá yo abrí un ejemplo que busqué en internet. Voy a convertir la capa a plantilla haciendo doble clic sobre la miniatura, tildando la opción plantilla y luego voy a hacer una capa nueva para dibujar en esta capa. Hay varias formas de hacerlo, pero bueno, yo voy a elegir la que en este momento me resulta más fácil. Voy a dibujar un rectángulo, pasar al modo contornear con control Y, comando Y para la Mac, dibujar otro rectángulo por encima, seleccionar los dos. En el panel alinear, voy a elegir alinear, centrar horizontal, centrar vertical para asegurarme de que estén bien alineados. Y ahora lo podemos hacer con la herramienta creadora de formas o con el buscatrazos. En este caso lo que quiero conservar es esta parte. Así que voy a hacer clic ahí, vuelvo a la flecha negra y voy a eliminar el centro que no me interesa. Solamente me interesa conservar este anillo. También podríamos haber hecho una operación de menos frente en el panel buscatrazos. Seleccionamos la forma, hacemos clic en la D para aplicar blanco al relleno y negro para el trazo. Y ahora lo que yo voy a hacer es edición, copiar, edición, pegar delante. Y ahora lo voy a rotar desde la esquina del cuadro delimitador con Shift presionado para restringir el ángulo. Podríamos haber hecho eso de varias formas. Esta es una de las tantas. Bueno, voy a mover esto al costado para poder mirar el original y ver qué es lo que tenemos que hacer. Seleccionando estos dos elementos, vamos a elegir la herramienta creadora de formas y ahora vamos a ir identificando qué partes queremos unificar. Por ejemplo, desde acá hasta acá. Entonces, mantenemos presionado, hacemos clic, mantenemos presionado y arrastramos hasta ahí. Ahora lo mismo desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá estamos combinando formas. A ver cómo se ve ahí.
Perfecto. Listo. Así de fácil podemos utilizar la herramienta creadora de formas para generar esta especie de entrelazado donde parece que algunos objetos están por delante y otros están por detrás. Súper sencillo con esta herramienta, mucho más difícil de hacer de otras formas. Así que aprovechemos las herramientas que fue añadiendo Illustrator para hacernos la vida más fácil. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias.